Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Muy buenos días a todos, que Dios le bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día.
en los 40 días de oración y ayuno por un avivamiento de FRAMAD, de la Fraternidad Hispana Mundial de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Miguel Morales, soy coordinador del Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios en América Latina. Y este día tenemos el honor de ser los participantes de este tiempo de oración en conjunto. Acompañándome en esta mañana se encuentra el hermano John Gallagher. Él es el coordinador adjunto del Servicio de Educación Cristiana. Y también nos acompaña el hermano Christian Thorne, que es el tesorero del Servicio de Educación Cristiana en este día. Y juntos vamos a estar compartiendo este tema de esta semana, el enfoque de la semana de oración, esta siendo la tercera semana de oración sobre el restaurando el altar. Y hoy vamos a estar enfatizando el altar en la santificación familiar. Y vamos a estar orando para que los padres asumen la responsabilidad espiritual de santificar a sus hijos en oración y enseñarles el celo por la palabra de Dios. Entonces el enfoque hoy es la familia, el altar familiar y la responsabilidad de los padres de orar y enseñar a sus hijos. Y esta mañana el hermano Christian nos va a compartir un pensamiento de la palabra, nos va a dirigir en oración. Después pasamos al hermano John y después regresa a este servidor. Adelante, hermano Christian. Gracias, mi hermano Miguel, y de verdad una oportunidad hermosa de unirnos nuestros corazones en un mismo haz de voluntades por toda nuestra Latinoamérica. Y el tema bajo el cual vamos a orar es importante. Si una familia desea avanzar y ser victoriosa, en primer lugar tenemos que levantar ese altar familiar. El altar siempre ha existido desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo Josué, varios hombres de la Biblia, Jacob, Abraham, todos levantaron altar en acción de adoración a Dios. Génesis 35:1 nos dice: entonces Dios les dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano. Así que nosotros pues vamos a orar en ese sentido, entendiendo que la familia levanta altar de adoración, un altar donde nos unimos y nos derramamos humildemente delante de nuestro Señor en petición y ruego, y sabemos que Él nos escucha. ¿Qué tal si nos acompaña a orar? Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias porque tú permites que a través de la tecnología, Señor, tantos hermanos de todo el mundo hispanoparlante nos unamos, Señor, en un mismo espíritu, como un solo cuerpo, Señor, para orar en este sentido, Señor. Hoy te presentamos nuestros hogares, te presentamos el altar familiar, Señor, como una expresión de adoración a ti, Señor. Oh Dios, te pido, Dios, que cada uno de nosotros asuma ese rol de establecer como sacerdotes de nuestro hogar, llamar a nuestra familia, convocarlo cada día, si es posible, a una determinada hora, Dios, para poder estar en conexión contigo, olvidándonos de la televisión, olvidándonos de los videojuegos, de los celulares, y poder decir, Señor, estamos aquí, Señor, estamos aquí para ti, estamos buscándote, saliendo de nuestro lugar cómodo. Oh Dios, yo te pido que desde ya, todo lo que escuchan, Señor, podamos ir preparando nuestro altar familiar, que tengamos esa disposición de salir de esa área cómoda, Señor. Y así como le dijiste a Jacob que levantara en su casa un altar, y le pediste que se deshicieran de todos los ídolos paganos para que se purificaran y se pusiesen ropas limpias. En este momento nosotros hacemos lo propio, Señor. Nosotros en nuestros hogares preparamos el ambiente, preparamos todo, Señor, para que este altar familiar sea de acuerdo a tu voluntad, para que podamos honrarte, para que podamos vivificarte, Señor, en esta expresión de adoración familiar como un solo cuerpo. Padres, madres, hijos, unidos en un mismo haz de voluntad, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Tú nos has unido como familia, uniste al hombre y a la mujer, y cada uno vino a constituir, ya no son dos, son uno solo, y a partir de esa familia han procreado, y hay que mantener esta unidad preciosa, porque la familia es la primera institución que tú estableciste, Dios, mucho antes que los gobiernos. La familia estaba ya establecida por ti, y la familia está siendo muy atacada en estos días, mi Señor. Y por eso es que yo te presento a cada uno de nosotros preparando ese altar familiar,
que pongas esa disposición en cada uno de nosotros de poder salir del área cómoda, de poder hacer lo que tenemos que hacer, purificar nuestros hogares, sacar aquellas cosas que te ofenden, Señor. Oh Dios, que nosotros entendamos que nuestro hogar se convierte en puerta del cielo en el momento que nos reunimos para orar, en el momento que nos reunimos para interceder, Dios, a favor de toda la familia. Yo te presento, Señor, a las familias de la tierra, Señor. Padre, que estamos siendo muy atacados, Señor, con leyes que están tratando de tergiversar lo que ya tú estableciste desde un principio, lo que era una familia, varón y hembra, Señor. Oh Dios, que todos estos planes que han surgido del mismo infierno, Señor, queden inoperantes delante de ti, Señor, porque tú cuidas y preservas la familia, Señor. Esa familia que tú estableciste, Señor, desde Adán y Eva, Señor, que han llegado hasta nosotros. Hoy venimos y establecemos este altar familiar para resguardarla, Señor, para pedirte, Señor, en tu nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que no permitas que caigamos en todas las acechanzas que quieren destruir el núcleo familiar, Dios. Ayúdanos, Señor, con este altar familiar. Oh Dios, que te podamos poner a ti en el primer lugar, porque es importante que cuando nos acerquemos a ti dejemos todo, entendamos que las otras cosas ocupan un lugar secundario, porque tú estás aquí, Señor. Oh Padre, como le dijiste a Jacob en esos textos de Génesis 35, de que desde que llegaron a la ciudad llamada Betel, allí él en acción de gracia levanta ese altar y te adora. Establece un lugar de adoración llamado Betel, porque así le había aparecido Dios, dice el texto bíblico, Señor. Pero aquí nosotros, se nos ha aparecido en nuestro hogar. Dios está en nuestro hogar. Dios está en nuestra familia. Él está en medio nuestro y nosotros clamamos, Padre, para que tu presencia esté siempre en cada hogar de nosotros, Señor. Que todo uno de los hermanos pueda preparar un ambiente propicio y sobre todo preparar el corazón de cada uno de los miembros de su hogar para poder recibir no solamente una instrucción bíblica, sino un encuentro genuino con Dios, un encuentro transformador que nos haga poder enfrentar este mundo que está sumergido en el pecado, que tiene valores diferentes a los que nosotros tenemos y que nosotros nos vemos abocados a buscarte a ti, a buscar lo que dice tu palabra, volvernos a las sendas antiguas para vivir conforme a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que cada uno de nosotros pueda tener una disposición, tanto padre como hijo, como hermanos entre ellos, para dejar de lado cualquier diferencia y venir a este altar familiar, este altar donde tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú moras en medio de tu pueblo y más en medio de la familia que se dispone a buscarte en oración, a escuchar tu voz a través de la reflexión bíblica y la enseñanza, Dios. Que amemos tu palabra, Señor. Pon amor en cada uno de nosotros, de cada miembro de nuestra familia. Amor por la palabra, amor por el verbo que eres tú, Señor. El verbo encarnado, y que esta palabra que recibamos en nuestro altar familiar siempre tenga la capacidad de transformarnos, de hacernos más a ti, Señor, como el varón perfecto. Gracias, Dios, porque estás preparándonos, Señor, para levantar nuevamente nuestros altares familiares, que aún en medio de la pandemia, aún en medio de cierre de muchos templos, sepamos que en nuestros hogares podemos reunirnos y allí tú nos visitas y tienes una hermosa comunión con nosotros. Yo te bendigo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermano Christian. Hermano John con nosotros ahora, en esta mañana. Bendiciones, mis hermanos. En este asunto de criar a nuestras familias para servir y honrar al Señor. Por un lado, tenemos desafíos y promesas del Señor. Me encanta el Proverbio 22:6, que dice, instruya al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de ella. Pero recordando que los proverbios son principios generales, pero no son garantías. También a veces nos topamos con la realidad de que nuestros hijos, cuando van creciendo,
van creciendo intelectualmente y van creciendo espiritualmente, socialmente y desarrollan sus propias vidas, también hay otros elementos que empiezan a afectar y yo soy parte de la red internacional de hijos de ministros. Hemos trabajado con hijos de pastores, chicos cristianos, jóvenes cristianos, líderes cristianos por muchos años. Y he visto una cierta desesperación en los ojos de padres cristianos cuando ven a sus hijos haciendo experimentos y saliendo afuera. Y algunos hasta me preguntan, hermano John, ¿qué podemos hacer como padres para garantizar que nuestros hijos nunca se vayan a rebelar? Garantizar. Y meditando en esto, esta semana, preparándome para esto, estuve meditando sobre la parábola de Jesús del trigo y la cizaña, donde él dice, yo creo respondiendo a una pregunta de sus discípulos un poco parecida a la pregunta de paz. Es que ¿cómo sabemos si un cristiano es genuino? ¿Cómo sabemos si alguien de verdad es de Dios o si está fingiendo? Y Jesús cuenta esta parábola diciendo, había un hombre que sembró trigo en un campo, pero un día llegan sus criados, sus empleados y le dicen, Señor, hay otra hierba creciendo. Y él salió y vio que era cizaña. Ahora, la cizaña también se conoce como trigo falso. Es una hierba muy parecida al trigo, que cuando son pequeños, cuando son inmaduros, casi no se distinguen. Pero cuando llegan a crecer, tiran semillas negras que son venenosas. Entonces es una mala hierba, pero no se distingue hasta estar grande. Entonces le dicen sus criados, deberíamos arrancar toda esa mala hierba de una vez. Y él dice, no, porque ya se estaban entrelazando las raíces. Y si arrancaban la cizaña, primeramente no podían distinguir bien entre las dos. Y después él dice, no le va a hacer daño, déjelos que crezcan y al final vamos a arrancar la cizaña y quemarla y después vamos a tener el trigo bueno. Para mí, ¿qué significa aquí? Que nosotros, cuando está creciendo la palabra en la vida de nuestros hijos, no seamos demasiado rápidos para juzgar a nuestros hijos o desesperarnos o perder la confianza, perder la esperanza, porque Dios sigue obrando en sus vidas. No sé cuántos jóvenes cristianos han venido a hablar conmigo y me han dicho, hermano John, es que mis papás piensan que soy un rebelde y que soy un caso perdido, pero no es así. Yo amo a Dios. Es que me cae mal la iglesia o tuve una mala experiencia con alguien o emocionalmente me cuestan algunas cosas. Pero yo amo a Dios y yo respeto la palabra y yo sé que voy a ser un cristiano excelente un día, pero por este momento me cuesta mucho. Entonces, para los padres que están ahí, no pierdan la esperanza. No sean demasiado rápidos para arrancar lo que usted piensa que es cizaña el día de hoy. Siga orando, siga metiéndole la palabra, siga llevándolos a los pies de Cristo, siga dejando que el poder del Espíritu Santo queme en su corazón. Y sus hijos, con la gracia de Dios y en el plan de Dios, vamos a creer que ellos van a poder crecer y ser cristianos maduros que sirven y aman al Señor. Vamos a interceder, vamos a pedir que el Señor los proteja en ese proceso de crecimiento, que ellos asimilen su propia fe madura, adulta, y vamos a creer que la obra del diablo que quiere sembrar esa cizaña en sus vidas no fructife, sí, no produzca fruto, pero que sea de bendición y de gracia. Oremos. Padre Celestial, en este tema de altares familiares, nosotros sembramos en nuestros hijos, Señor, y les enseñamos tu palabra y queremos ayudarles y poner palabras en su boquita para que oren y que adoren al Señor y les enseñamos canciones de fe y les enseñamos a tomar buenas decisiones y valores, Señor.
que nosotros no nos demos por vencidos en el proceso de formación de nuestros hijos. Padre, tú conoces todas las horas y días y semanas, meses y años que invertimos en nuestras familias para que te conozcan y para que crezcan en ti, Señor. Y ahora, Señor, yo pido especialmente para los que tienen hijos que se están haciendo grandes, que son adolescentes, que están estudiando en la universidad, que son jóvenes adultos, que están tomando sus propias decisiones. Señor, primeramente, protéjalos, rodéalos. Señor, que ellos recuerden esa formación y que te recuerden todos los días y aprendan a caminar contigo, aprendan a leer la palabra por su propia cuenta. Señor, déles ideas y herramientas y ambientes, iglesias creativas que puedan alcanzar a estos jóvenes. Señor, pedimos que tú intervengas en sus vidas para que ellos sepan que hay un Dios que los ama y que está con ellos. Señor, toda la enseñanza que han recibido a través de los años, Señor. Y para los que ven a sus hijos tomando decisiones con las cuales no están de acuerdo en este momento, Señor, vamos a recordar que la cizaña no se distingue del trigo por mucho tiempo. Y posiblemente este sea un capítulo, posiblemente sea una etapa, una fase de sus vidas. Señor, denos esperanza y fe. Señor, proteja nuestras bocas como padres de palabras que vayan a herir, palabras que vayan a producir quiebres que no se pueden sanar. Señor, aún queriendo corregir y motivar y ayudar a nuestros hijos, denos sabiduría e inteligencia para saber cuándo hablar y cuándo podemos poner una palabra tuya. Pero, Señor, pedimos que tú nos ayudes en este equilibrio de la verdad y la gracia al formar a nuestros hijos. Sabemos que tú eres bueno, podemos confiar en ti, pero aún en estas decisiones complicadas de la vida, Señor, tú estás presente y lo creemos. Y si hay algún joven que esté viendo o escuchando que necesita recordar que hay un Dios que le ama, que está con él o con ella, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo rompa el poder del pecado, rompa el poder de filosofías dañinas, rompa el poder de ideas que hayan absorbido en sus estudios o en la calle o en el mundo, que no sirven. Pedimos, Señor, que tu luz penetre y fluya en la vida de cada uno de estos jóvenes. Pedimos por las familias, Señor, que han luchado tantos años y ahora no están seguros que si su inversión funcionó. Señor, si funcionó, sabemos que la semilla sembrada siempre va a dar fruto. Y te damos gracias porque tú estás con cada familia. Haz tu obra en cada uno, un avivamiento personal en cada familia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, hermano John. Escuchando, orando, me hago la pregunta, ¿cómo podemos nosotros como padres levantar y criar nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, en el temor de Dios, el temor de Dios? Y en verdad estamos viviendo un tiempo de crisis. Estaba viendo algunas encuestas, resultados de encuestas, y dice que aproximadamente mitad de los niños que crecen en la iglesia se mantienen creyentes activos como adultos. Algo está pasando. Y yo creo que el problema no es lo que pasa o lo que no pasa en la iglesia, sino que es que lo que desesperadamente tiene que pasar en nuestros hogares. No estamos viendo, no se está viendo, los hijos no están viendo el altar familiar, no están viendo el ejemplo de una vida cristiana en el hogar. Estamos tan preocupados muchas veces de la vida cotidiana que la formación espiritual de nuestros hijos cae último en la lista de prioridades.
nuestros hijos nos ven y ven cómo conducimos nuestros días. Y en todo lo que ellos ven, nosotros estamos pasando un legado a nuestros hijos. No hay duda de eso, que hay un legado que se está pasando. La pregunta es si nos vamos a ser intencional en el tipo de legado que van a recibir. Y la palabra nos dice en Deuteronomio 6, muchos lo conocemos, pero creo que hay algo aquí para nosotros y nos va a ayudar para orar por los padres de los hijos. Dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nota que aquí todavía no está hablando de los hijos. La palabra aquí está hablando de tú, usted, a mí, a ti. Tiene que comenzar, si queremos levantar un altar familiar, tiene que comenzar con el altar personal, con nosotros. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y su palabra tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es el prerequisito para un altar familiar? Es un altar personal. Y hermanos, y yo creo que ese es el gran desafío, que ese altar personal esté presente en nuestras vidas para que los hijos ven nosotros con ese altar familiar activo, encendido, ardiente, con el fuego del Espíritu Santo, con la palabra de Dios en nuestros corazones, con el ejemplo que vivamos y que podamos dejar un buen legado a ellos. En verdad hay un principio del legado, que lo que hacemos hoy influye directamente a un ciclo de multigeneraciones de cualidades familiares, para bien o para mal. ¿Cuáles son las cualidades que estamos dejando como ejemplo, como legado a nuestros hijos? Después que tengamos esa relación personal, esa altar familiar ardiendo, pues dice la palabra del Señor, continúa diciendo, y la repetirás a tus hijos. Y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y a cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir que entonces ya cuando tengas ese altar personal, ahora te tocas, ahora te corresponde la responsabilidad de uno dejar ese legado, de repetirla. Después que ha hecho algo en ti, la repites a tus hijos. El resumen es este. Produce lo que eres. ¿Qué somos en la casa? ¿Qué somos en el hogar? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar para nuestros hijos? Y hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Los tres, nosotros somos padres. Y entendemos que el altar familiar es necesario, pero comienza con el altar personal. Y vamos a orar por los padres. Ya hemos orado por los hijos. Hemos orado por el altar familiar, pero vamos a orar por los padres. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé fuerza, nos dé una pasión por su presencia y por su palabra, y que Él continúe obrando en cada padre para que sea ese ejemplo y pueda dejar ese legado a esta generación y las generaciones futuras. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación de tu palabra, Señor, que en este día nos recuerda, Señor, de la necesidad de ese altar familiar, pero comienza con un altar personal, Señor. Y Señor, te doy gracias por cada padre, Señor, cada padre, cada madre que, Señor, desea, tiene en su corazón el deseo de ver sus hijos crecer en el Evangelio, crecer en tu palabra, crecer en ti, Señor Dios. Y yo te pido, Dios, que ayude a cada uno de nosotros, a cada uno de los padres, Señor, de crecer en ti, Señor. Señor, que ellos puedan y nosotros podemos amarte, Señor, con todos nuestros corazones, Señor.
Oh, mi Dios, que tu palabra esté escrita en nuestros corazones, Señor, que podamos hacer no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Oh, mi Dios, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para transmitir y repetir tu palabra a los hijos, a nuestros hijos, Señor. Oh, mi Dios, que tú nos dé iluminación de tu palabra, Señor, para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos, Señor. Señor, que podamos ser sacerdotes en nuestros hogares, Señor. Que podamos ser, Señor, portadores de tu presencia en nuestra vida y para nuestra familia, Señor. Que, Señor, nuestros hijos pueden imitarnos a nosotros imitarte a ti, Jesús. Que puedan ellos ver el ejemplo, que podamos dejar ese legado a nuestros hijos, Señor, de una vida que está rodeada y confiada de ti, Señor, dependiendo del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que se pueda ver, Señor, en la dependencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, entender y reconocer que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que necesitamos la llenura plena del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Y que podamos dar ese legado a nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, en el nombre de Jesús. De una vida llena en el Espíritu, Señor, guiado por tu Espíritu, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, mi Dios, doy gracias, Señor, por cada padre, Señor, que en este día se compromete de nuevo, Señor, de levantar ese altar personal en su oración, Señor, en su tiempo privado contigo, Dios. Que pueden tener una relación íntima, cercana, personal contigo, Dios, y creciendo constantemente, Señor. Y que tu palabra nos alienta, nos exhorta, nos edifica, Señor. Y que podamos continuar dejando ese legado, ese buen legado, ese legado espiritual, Señor, para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. No sé si hay unas últimas palabras de uno de ustedes antes de terminar este tiempo de oración tan lindo en la presencia de Dios. Realmente nosotros debemos estar siempre dispuestos a prepararnos, como dijiste, Miguel, preparar nuestro corazón como padres, cabeza de familia, sacerdotes del hogar, porque no podemos tratar de transmitir lo que no tenemos. Y es fundamental que comencemos con nuestro propio ser, que seamos sacrificio puro y vivo delante de nuestro Señor, ofreciéndole a Él lo que somos. Luego de eso, claro que sí, podemos ofrecerle a nuestra familia esa guianza que necesita. Y creo que lo dijo mi hermano John, a veces la gente tiene la expectativa puesta en la iglesia, pero todo comienza en el altar familiar. Gracias, amados. Sí. Y nuestra participación es de parte del Servicio de Educación Cristiana, las instituciones teológicas de América Latina, de Asambleas de Dios. Nosotros somos profesores de teología, pero al fin y al cabo, ¿cuál es el efecto que tiene que surtir la enseñanza bíblica, teológica, ministerial? La formación es cambiar nuestro carácter para hacernos personas de integridad, personas que los que nos ven en la casa son los primeros en ver quiénes somos. Entonces, para los que son pastores que nos están viendo, ¿verdad? Todo el proceso de formación ministerial, tener estudios teológicos avanzados que los tenemos nosotros. No necesariamente nos quitan espiritualidad, ni tampoco nos agregan espiritualidad. Igual tenemos que escoger ser personas que buscan la integridad en la parte más interior del corazón y en nuestros hogares y nuestras casas. Entonces, palabra de motivación para los que están allá afuera, sigan aprendiendo, porque para nosotros la buena teología, la buena enseñanza de la Biblia es leña, buena leña seca para el fuego del Espíritu Santo. No quita la unción, más bien agrega. Entonces queremos que todos crezcan en esa parte, pero sin olvidar que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos fluye de lo que somos. Entonces que de cada uno de nosotros fluyan aguas de vida eterna. Amén. Y haciendo eco a lo que ustedes dos han dicho,
Hermanos, aunque estamos en la tarea de formar ministros para el ministerio, para el servicio a Dios, entendemos que nuestro primer ministerio es la familia y es cuidar nuestra relación con el Señor. Sin eso, como dice el hermano Christian, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ofrecer? Entonces, sí, tenemos buena teología, como dice el hermano John, pero también tenemos buenas prácticas en que entendemos que nuestro ministerio primordial, primero, es nuestra vida personal con el Señor y nuestra familia. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes en este día. Muchas gracias a FRAMA, la Fraternidad Hispana Mundial de la Asamblea de Dios, por este tiempo y sigamos orando, hermanos, en estos 40 días de oración y ayuno por un avivamiento. Que Dios le bendiga en este día.